Vale, pues ya estamos en vivo aquí en esta nochecita que tenemos preparada para todos vosotros. Vamos a verificar que esté funcionando todo bien. A ver en el chat quién es el primero que nos confirma que se nos ve, se nos oye y que todo funciona bien. Tenía que ser el propio Alex, que está aquí dentro, como siempre, mezclando, haciendo aquí realidades temporales diferentes. ¿Vale? Siempre. En el chat te conocen bien a nuestro invitado. Ahora lo presentaremos, no obstante. Todo se nos ve, todo se nos oye, así que todo perfecto y maravilloso. Secretos del universo y vida extraterrestre. Vaya título más bueno que tenemos para este programita, para esta botella del misterio de hoy, que se promete estar interesante. Alex, bienvenido como siempre, tío. Lo primero, al que conocéis todos, bienvenido. Bueno, un verdadero placer estar el día de hoy aquí. Ya sabes, tenía muchas ganas de hacer una botella del misterio contigo y yo creo que hoy, más que un invitado, yo tengo aquí a dos amigos. Así que estoy encantado de estar aquí y con muchísimas ganas de charlar en el día de hoy, a ver qué sale. Tengo que decir que este programa de hoy en concreto hay que agradecérselo 100% al amigo Alex12, que es quien conoce a nuestro invitado, quien ha hecho posible el contacto y quien ha hecho posible pues que estemos aquí en este momento. Y lo que vamos a hablar, con quien vamos a hablar, José Manuel Nieves, divulgador científico, colaborador de programas que todo el mundo conoce el mundo del misterio como Cuarto Milenio. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Encantado de estar aquí en tu canal. ¿Cómo lo llevas todo? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos felices? ¿Estamos todo contentos? Bien, sí, con ganas de charlar y de contaros cosas y de que me contéis cosas, claro. No, sobre todo te preguntaremos muchas cosas y seguramente nuestros espectadores también querrán saber cositas porque, bueno, tú te especializas en el universo, que es como una cosa muy genérica, pero no por ello específica, ¿no? No solo, me especializo en ciencia, lo que pasa es que el universo es tan grande que siempre se lleva un montón de los artículos que escribo en el periódico, ¿no? Eso ya te diré que no es fácil, ¿eh? Porque me escribo un artículo al día sobre temas de ciencia. Algunos son para el universo, pero no todos. Hay muchos sobre el origen de la vida, sobre paleontología, sobre el origen del hombre, sobre física. La física nos está dando grandes alegrías últimamente y también grandes misterios y grandes preguntas. O sea que es... yo nunca me he podido quedar quieto y el universo solo se me queda pequeño, ¿sabes? Es una frase muy ambiciosa. Si solo me dedico al universo, me quedo como cojo. Entonces hay otro montón de cosas también de ciencia. Me gusta la ciencia. Y me gusta la ciencia porque es, yo creo, la manifestación más grande de la mejor cualidad del ser humano, que es la curiosidad. Oye, tenemos muchas cosas para comentarte esta noche, pero me has dejado intrigado ya de primeras, y esto imagino que va a ser así un poco cambiante lo que te preguntemos, con lo de que la física nos está dando grandes alegrías últimamente. ¿Como cuál, José Manuel? O sea, ¿a qué te refieres? Bueno, pues acaban de salir, nos está dando alegrías y nos está dando sinsabores, ¿no? O sea, tú sabes que a ver, la ciencia no es la perfecta casada, sino un amante muy exigente, ¿no? Y con eso te lo digo todo. Entonces te da alegrías por un lado y por el otro lado te exige cada vez más, ¿no? Entonces la física, bueno, sabes, muchos físicos dicen que en realidad la física es la única ciencia que existe y lo demás es filatelia, ¿no? Porque no es más que coleccionar datos, ¿no? Entonces la física es la más fundamental de todas las ciencias, ¿no? Sobre todo la física cuántica, la física de partículas. ¿Por qué? Porque está intentando explicar de qué está hecha la realidad, así, a lo bestia, ni más ni menos. ¿Cuáles son los trocitos más pequeños de realidad que existen? ¿Cómo se combinan esos trocitos? ¿Qué leyes gobiernan el comportamiento de esos trocitos? Y claro, tenemos una serie de misterios ahí enormes, porque una casa se hace de ladrillos, ¿vale? Y entonces, pues las casas, igual que todos los objetos, siguen unas determinadas leyes de la física. Si le das un golpe se rompe, si empujas se cae, en fin, las leyes de la física clásica. Pero a nivel subatómico, las leyes cambian, son otras, son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que el mundo esté hecho
de una forma en que las leyes que siguen los ladrillos que lo construyen no son las mismas que los conjuntos de esos ladrillos. Es decir, una partícula subatómica, estamos hechos todos de eso, puede estar en dos sitios a la vez, es a la vez onda, una onda que se transmite a través del universo, y una partícula, puede viajar en el tiempo, puede atravesar obstáculos sólidos, desaparecer de un sitio, aparecer en otro, puede comunicarse con otras partículas de forma instantánea, sin importar la distancia a la que esté separada. Es decir, se pasa a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible en el universo, se las pasan por el forro directamente. O sea, estamos hablando de conceptos que desafían casi la ciencia Claro, ficción. los físicos dicen que son contraintuitivos o antiintuitivos, pero es que resulta que todos estamos hechos de eso, de esos mismos ladrillos, ¿no? Los ladrillos no son tantos, son los mismos para todo, para planetas, para estrellas, para seres humanos, para moscas y para ordenadores. Los mismos elementos, el mismo puñado de elementos. De cómo esos elementos se ordenan y se colocan, pues es la diferencia entre una estrella y una mosca de la fruta. No hay más diferencia. Entonces, comprender las normas, las leyes que rigen esto, y entonces resulta que en física, te digo que nos está dando muchas alegrías, porque hace poco salió digamos que el compendio más exacto que tenemos hasta ahora sobre de qué está hecho el universo entero. Es decir, el universo, todos sabemos que surgió de una mal llamada explosión, de un Big Bang. Explosión, ¿no? ¿Vale? No es que fuera una explosión, pero es muy ilustrativa la palabra, ¿no? Sí, es la forma que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Exacto. De repente, donde no había nada, surgió algo, ese algo empezó a expandirse a lo bestia, el calor de esa explosión hizo que al principio de esa historia todas las partículas estuvieran sueltas y a unas temperaturas gigantescas de miles de millones de grados. Es decir, cuando las partículas intentaban juntarse para formar núcleos, no podían, porque enseguida venía otra partícula, chocaba y las separaba, ¿no? El nivel de energía era gigantesco, no podían ni siquiera unirse, ¿no? Entonces, o sea, que era todo como lo que ocurre dentro de un reactor nuclear cuando está haciendo una reacción. Solo que el plasma de un reactor nuclear está entre 20.000 y 50.000 grados, que ya son. Y te estoy hablando de un plasma que está a miles de millones de grados. Uf. Que es, claro, que es el que había en los primeros instantes del universo. ¿Qué es lo que pasa? Que como eso se empezó a expandir muy rápidamente, pues cualquier sustancia al expandirse se enfría. Al irse enfriando, bajó el nivel de energía y las primeras partículas pudieron empezar a juntarse para formar los primeros núcleos atómicos. Y los primeros fueron los de hidrógeno, que es el más sencillo de todos los núcleos. Está hecho solamente de un protón, no solamente uno, un protón y un electrón dando vueltas, ¿no? Todavía hoy, en el presente, 13.760 millones de años después, que es el tiempo que ha pasado desde el Big Bang, todavía hoy el 99,9% de todo lo que hay en el universo sigue siendo hidrógeno, ¿vale? O sea, imagínate tú si se generó hidrógeno y otros elementos residuales. Esas nubes de hidrógeno de ese universo que se expande y se enfría, todavía medimos hoy el calor residual del Big Bang. Hostia, es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Es una radiación que es de 3 grados Kelvin, o sea, que son menos 272 grados centígrados, menos 270 grados centígrados, muy cerca del cero absoluto, que es menos 273. ¿Por qué se llama cero absoluto? Porque a esa temperatura cesa la actividad atómica, se acabó. Ya no hay más actividad, no hay más trasvase de energía, no hay nada. Bueno, pues el universo está a menos 270, que sigue siendo calor, muy poquito, 3 grados Kelvin por encima del cero absoluto, pero no es el cero absoluto. ¿Vale? Esa es la temperatura media. Y esa temperatura está por todas partes, por eso sabemos que es el rescoldo. Da igual donde midas, si mires hacia un lado o hacia el lado opuesto,
la temperatura es la misma. Eso quiere decir que esas regiones hoy distantes en el pasado estuvieron juntas. Por eso tienen esa similitud en cuanto a temperatura. Bueno, pues ese universo primitivo que empezó a enfriarse, esas nubes de hidrógeno pudieron, gracias a la gravedad, esas nubes, la distribución de ese hidrógeno no era perfecta. Había zonas en las que había un poquito más de densidad de hidrógeno. Empieza a actuar la gravedad y empieza a juntar esos átomos de hidrógeno en nubes cada vez más densas, cada vez más compactas, y date tú que así es como surgen las primeras estrellas, ¿no? Una nube de gas gigantesca se va compactando gracias a la gravedad. ¿Y qué es lo que hace un gas cuando se compacta? Pues se calienta. ¿Y se calienta hasta dónde? Hasta la temperatura de fusión del hidrógeno. Esa estrella, ese horno nuclear se enciende, rebota, esa compresión del hidrógeno tiene una fuerza que se opone, que es la propia fuerza nuclear que expande, y donde se equilibran la fuerza de la gravedad que intenta aplastar con la fuerza interna del horno nuclear que intenta expandir, donde se equilibran, se forma un perímetro. Y ese perímetro es el borde de la estrella. Dentro se quema, fuera la gravedad espera a que se le acabe el combustible para volver a aplastarla. Para aplastarlo Las estrellas todo. Se juntan en galaxias, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa construcción, y ya vamos a lo que te decía, en los años 90 nos dimos cuenta de que todas las estrellas, todas las galaxias que hay en el universo no son, ni muchísimo menos, todo lo que hay en el universo. ¿Y qué porcentaje es? O sea, todo lo que podemos ver, toda la materia que brilla, toda la materia que emite radiación, sea visible, que la vemos a simple vista, como una estrella brillar, sea electromagnética, sea de rayos gamma, sea de rayos X, sea de ondas de radio, todo eso son formas distintas de la luz, son emisiones electromagnéticas, y si nosotros vemos un trocito, pero un telescopio de rayos X ve la luz en rayos X y uno de rayos gamma lo ve en rayos gamma. Bueno, pues todo eso, todas las estrellas y todas las galaxias que existen, solo son el 4,5%, 4,5% de la masa del universo. Y de eso nos dimos cuenta gracias a la física en los años 90. Eso quiere decir, en 90 y tantos, eso quiere decir que el 95,5% del universo no tenemos ni idea de lo que es. Pero no es la materia que conocemos hecha de átomos, de partículas, de los elementos que conocemos. Es otra cosa. Y tiene masa y pesa. ¿Y qué cosa? Claro. ¿Y qué cosa es esa? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que el 95,5% de algo que se supone que consideramos que es infinito y en expansión, como es el universo, no tenemos ni idea ni siquiera para explicar de qué está compuesto, ¿no? Tenemos una ligera idea y empezamos a tener, por eso te digo que nos está empezando a dar alegrías, pero que cada vez, esto es como que cada vez que destapas, cada vez que respondes una pregunta, se te abren otras 100, ¿no? Es una muñeca rusa de preguntas, ¿no? Sí, pero seguimos avanzando, ¿no? Bueno, pues fíjate, en los años 90 pasó una cosa muy curiosa, porque los científicos decían, vamos a ver, si el universo se está expandiendo, de esto se dieron cuenta hace más de un siglo, se dio cuenta Edwin Hubble, o sea, un astrónomo que es el que dio nombre al telescopio espacial Hubble, y se dio cuenta de que las galaxias lejanas se estaban alejando y que cuanto más lejos estaban, más rápido iban. Es decir, todo se estaba alejando. Eso quería decir que el universo cada vez se está haciendo más grande, se sigue expandiendo. Y en los años 90, además, se dieron cuenta de otra cosa que les ya rayó completamente a los científicos, que es que no solo el universo se expande, sino que esa expansión está acelerando. Desde hace unos pocos miles de millones de años, la expansión no solo se produce, sino que se produce cada vez más deprisa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, en el universo hay muchísima materia y la materia debería de oponerse a esa expansión. Porque claro, la materia ejerce gravedad y la gravedad es una fuerza que intenta juntar las cosas, no separarlas, ¿no? Entonces dijeron, vamos a pesar el universo. Vamos a pesar.
Claro, Pensar en el universo. Vamos a ver toda la materia que hay y vamos a ver cuánto pesa, cuál es la masa de eso, vamos a ver a qué velocidad se está expandiendo y vamos a ver cuánta materia haría falta para detener esa expansión y si tenemos suficiente o no. Y ahí es donde sale el famoso 4,5%. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo, otro grupo de investigadores, de astrofísicos, se dan cuenta de que muchas cosas en el universo todo se mueve. Un día, si quieres, o es que hoy hay muchas cosas, ¿no? Pero te digo cuáles son todas las velocidades a las que nos estamos moviendo ahora sin darnos cuenta, ¿no? Las velocidades de la Tierra, que son muchas velocidades distintas. O sea, la mayor son 2 millones de kilómetros por hora y estamos moviéndonos ahora y no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero si eso te interesa, me lo recuerdas luego y te lo cuento, ¿no? Digo, para no irnos mucho. En el universo todo se mueve y se mueve gracias a la gravedad. O sea, la gravedad es la fuerza que hace que las cosas se muevan, porque atraen, pues el Sol atrae a los planetas, las galaxias atraen a las estrellas, los agujeros negros atraen a las galaxias, todo se mueve de esa manera, ¿no? Y claro, y la gravedad es una fuerza atractiva, no repulsiva, ¿vale? No repulsiva. Entonces, si el universo se sigue expandiendo, quiere decir que ahí hay otra fuerza, hay otra cosa. Y los científicos se dieron cuenta de que muchas estrellas dentro de las galaxias y muchas galaxias dentro de grupos de galaxias no se movían como tendrían que haberse movido si solo dependieran de la gravedad de las otras galaxias o de las otras estrellas que podemos ver. Había algo más ahí. Había algo más, había un extra. Algo que, por ejemplo, estaba obligando a que las estrellas de una galaxia no salgan, todo va girando. Las galaxias normalmente tienen un agujero negro muy grande en el centro y todas las estrellas van girando alrededor de este agujero negro, ¿no? Que puede ser en brazos espirales o puede ser regular, pero en fin, va girando. Pero claro, esa fuerza de giro haría que todas las estrellas salieran disparadas para todas partes. Claro. Empezaríamos a salpicar de estrellas, no tendrían esa forma organizada y perfecta que tienen las galaxias. Y desde luego, los movimientos de las estrellas, ese movimiento y ese permanecer ahí, no es suficiente con la gravedad de todas las estrellas de la galaxia para conseguirlo. Falta. Entonces los científicos empezaron a calcular diciendo, ¿cuánto falta? Bueno, pues si la materia que vemos es el 4,5%, los cálculos nos dicen que ahí fuera tiene que haber otro tipo de materia que es como el 26 o el 27% del total. Y como no la vemos y no sabemos ni lo que es, la llamamos materia oscura. Es la famosa materia oscura. La famosa materia oscura es eso, que no sabemos definir. Entonces, décadas llevamos intentando encontrar la materia oscura y no hay manera. Sabemos que está ahí porque ejerce acción gravitatoria. No es lo mismo, José Manuel, la materia oscura que la antimateria, ¿no? No hay que confundir esos términos en absoluto. Nada que ver. La antimateria no es más que la imagen en el espejo de la materia normal. Es decir, a cada partícula que existe le corresponde una antipartícula. A cada fotón hay un antifotón. A cada electrón hay un antielectrón o positrón, que se llama. Y son exactamente iguales las partículas de materia que las de antimateria, con una sola diferencia, que la carga eléctrica es justo la opuesta. Es opuesta. De forma que cuando un electrón se junta con un antielectrón, que se llama positrón, las dos se anulan, se aniquilan mutuamente en un pequeño destello de energía y ahí no queda nada, ¿no? Eso es la antimateria. La materia oscura, no. La materia oscura está ahí, la hemos cuantificado y lo que pasa es que la materia oscura no emite nada, no emite ningún tipo de radiación. Es decir, con ningún instrumento hecho por el hombre es posible detectarla, porque no emite, no emite radiación en el espectro visible, no la ves. Pero es que tampoco emite ni rayos X, ni rayos gamma, ni infrarrojos, ni ondas de radio, no emite nada. Entonces, o sea, no es mala ni buena, pero está ahí, es algo que está ahí. Está ahí. Es decir, ni siquiera sabemos si está hecha de partículas. Y si está hecha de partículas, son partículas completamente diferentes de las de la materia normal, que es la que sí podemos ver porque emite.
y la que no ves a simple vista la ves con un telescopio de rayos X, o la ves con un telescopio de infrarrojos, o la ves con un telescopio de rayos gamma. ¿Vale? La materia oscura no la ves de ninguna de las maneras. Lo único que sí sabes que hace es que ejerce gravedad. Y gracias a eso sabes la cantidad de ella que hay y la deduces por los movimientos de las cosas que sí que puedes ver. Se mueven así, ¿por qué? Porque están sufriendo el tirón o el empuje gravitatorio de esa masa oscura que no puedes ver. Entonces ya tenemos un 4,5% de materia ordinaria, que es las estrellas y las galaxias que podemos ver, miles de millones, billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, con trillones de planetas. O sea, me parece increíble que todo lo que conocemos del universo, todo lo que se ha cuantificado, lo que se ha visto y lo que no se ha visto y lo que deducimos que está, todo lo que sabemos que está, sea solo un 4,5% de toda la materia del universo. Es increíble. Y claro, a ese 4,5 se junta un 27,5% de materia oscura, que como ves es 4 veces más numerosa que la materia normal. Y no tenemos ni idea de lo que es. Pero hay más, porque ni siquiera toda la materia oscura con toda la materia normal tienen la fuerza suficiente como para evitar que el universo se siga expandiendo. Es decir, el restante, si tú sumas materia, toda la materia, la oscura y la normal, pues tienes un 32%. Todavía te queda. ¿Dónde está el 68% restante, no? Ese 68% restante es una cosa todavía más misteriosa que los científicos llaman energía oscura y que se supone que es la responsable de que el universo se expanda cada vez más deprisa. Ostras. Claro, ¿de dónde sale esa energía oscura? O sea, la energía oscura más la materia oscura forman lo que se llama el universo oscuro. Y resulta que el universo oscuro es ni más ni menos, sumándolo los dos, que el 94,5% de todo lo que hay en el universo. Es todo el universo. Esto lo comparo malamente. Imagínate que tienes una hoguera que empieza, y eso sería pues, más o menos el Big Bang. Y nada, y salen llamas muy altas y tal. Y salen como esas pequeñas pavesas que brillan en el aire y luego se apagan. Bueno, pues la materia normal son esas pavesas, nada más. O sea, ni siquiera es lo más importante que hay. Es un residuo, es un material secundario y temporal, porque las pavesas, todas las estrellas, todas las galaxias, se apagan. O sea, se les acaba el combustible y se apagan. Y cuando se apaguen solo quedará lo otro. Pero claro, en una escala de tiempo que a escala humana es inimaginablemente largo. Claro. Pero que en el ejemplo de la hoguera lo ves claramente. De repente ya no hay pavesas. ¿Y qué es lo que quedan? Pues quedan rescoldos por un lado, una llamita por aquí. O sea, queda lo que realmente es universo. No lo que nosotros pensamos que es, ¿no? Entonces, pues esos cálculos que cada vez van afinándose más, entonces ya tenemos los porcentajes muy exactos de qué parte es materia normal, qué parte es materia oscura y qué parte es energía oscura. A eso me refería. Es que es increíble. O sea, es que me parece alucinante que evidentemente... Yo te digo que no solamente, o sea, el universo se junta con la física. O sea, sin la física no puedes entender nada de esto. Ni explicar ni entender. Claro, necesitas la física para entender lo que está pasando ahí arriba, ¿no? ¿Y llegaremos en algún momento, tú crees, a saber qué es esa materia oscura, de qué está compuesta y cómo funciona? Yo espero que sí, También se está intentando, o sea, hay dos maneras, ¿no?, de cazarla, ¿no? Primero, intentar detectar partículas de materia oscura en alguna parte. Un pedazo de materia oscura, a ver de qué está hecho. Eso hemos visto que no podemos. Y lo segundo es teorizar, a ver de qué puede estar hecha y a ver si somos capaces de hacerla en laboratorio. ¿En qué laboratorios? Pues en los grandes aceleradores de partículas, que para eso están. Es decir, todos los tipos de partículas normales, los de materia normal, digámoslo así, que conocemos, no es que se vean así como así. Están predichas por la teoría y años, incluso décadas después de haber sido predichas, va a un laboratorio, las fabrica y dice, efectivamente, esta teoría es de verdad, porque el bosón de Higgs realmente existe
y aquí lo hemos medido, y tenía razón el señor Higgs cuando decía que a una energía de colisión de protones de tantos teraelectronvoltios por segundo, que no sé qué, y hasta velocidad de no sé cuántos, se iban a generar como producto de esa colisión bosones de Higgs. Y ¡zas! Sucede. Pero para eso tienes que construir esas máquinas. Que tardas años en construirlas, es que... Tardas décadas. Décadas. O sea, ahora mismo ten en cuenta que, por ejemplo, el LHC, que es el gran colisionador de hadrones, es un anillo en cuyo interior circulan protones a la velocidad de la luz. Entonces disparan haces hacia un lado, haces hacia otro, luego las hacen coincidir y los chocan. Y que choquen. Y al chocar, el producto de esos choques son muchas partículas que algunas duran 100 milésimas de segundo, pero ahí están, ¿no? Entonces, la teoría siempre nos ha dicho qué es lo que íbamos a encontrar fruto de esos choques, y siempre lo hemos encontrado. Ya no hay teoría más, ya no hay teoría que nos diga qué podemos encontrar para la energía oscura, con lo cual ahora mismo la física está en un momento que está dando muchos palos de ciego, porque no sabe muy bien lo que está buscando. No hay nadie que haya teorizado al respecto de la materia oscura, de la sí, energía hay oscura. Muchas teorías, pero no está... Mira, todo lo que sabemos, la gran teoría de la física se llama el modelo estándar, que es el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar empezó a hacerse en los años 50 del siglo pasado. Y el modelo estándar es una especie de catálogo en el que, mediante cálculos muy sesudos, describe todos los tipos de partículas que existen, qué es lo que hace cada una y la forma que tienen de relacionarse entre sí, es decir, las fuerzas de la naturaleza que las gobiernan. Entonces, tenemos el catálogo completo y tenemos el catálogo, se suponía, completo de fuerzas también, que son 4. En la naturaleza, todo lo que sucede, desde una mariposa volando hasta una estrella explotando, se debe a la acción de una de estas 4 fuerzas o de varias combinadas, que son el electromagnetismo, la gravedad y las 2 fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de que los núcleos atómicos se mantengan pegados y no se disgreguen, porque entonces no habría materia, y la fuerza nuclear débil, que es la responsable de los fenómenos de desintegración radiactiva, que son importantísimos. La combinación de esas 4 fuerzas te explica cualquier fenómeno. ¿Qué pasa? Hay cosas que el modelo estándar iba prediciendo, claro, si haces una colisión de electrones a determinado nivel de energía, te tienen que salir bosones V y Z que resulta que son las partículas de la fuerza electromagnética débil. Entonces, los físicos se pasaban décadas construyendo la máquina capaz de hacer colisiones a esas energías, que eso hay que verlo, yo he estado varias veces allí en el LHC, es una cosa brutal de ver. De locos, ¿no? Claro, es de locos. Trabajan 3.500 físicos ahí, ¿eh? O sea, es como una ciudad, tiene calles, cafeterías, la calle de Einstein, la calle de Bohr, la calle de no sé quién. O sea, lo de Oppenheimer era una partida de futbolín, vamos. O sea, lo de Oppenheimer fue el principio de todo eso. El principio de todo eso. Pero claro, entonces estaban los teóricos, que son los que elaboran el modelo estándar y le van sacando todos los capítulos que ha ido teniendo, y luego están los experimentales, los físicos experimentales, que cogen esas teorías, hacen el experimento y ven si realmente sale. Y durante los últimos 50 años, todo lo que ha predicho el modelo estándar ha salido. Absolutamente todo. ¿Cuál es el problema? Que se ha acabado el modelo estándar. Porque claro, ya no llega más allá, no tiene nada que demostrar porque no tienen nada teorizado. Hay cosas que afinar, pero nada gordo que demostrar. La última partícula cuya existencia se demostró fue el bosón de Higgs, y fue en 2012. Es decir, desde 2012 hasta el 2023 no se ha vuelto a descubrir nada, porque ya no hay una guía teórica que te dice si haces colisiones a tal vas a encontrar no sé qué. Se ha terminado. Tenemos el catálogo completo, todas las partículas que existen y todas las fuerzas de la naturaleza que gobiernan su comportamiento. Eso lo tenemos. ¿Qué pasa entonces? Pues resulta que el modelo estándar no está respondiendo a todas las preguntas. Por ejemplo, decías antes la antimateria. No explica, el modelo estándar no explica la antimateria. Y sin embargo ahí está y existe ahí está. y sí que está físicamente. Claro, si lo piensas bien, es un misterio la antimateria. ¿Por qué?
porque en el universo todo se equilibra. Todo es 1 más 1, 1 menos 1 igual a 0. Es decir, todo está perfectamente equilibrado. Entonces, durante el Big Bang, debió de producirse una cantidad igual de materia que de antimateria, por una simple cuestión de equilibrio, un equilibrio que se ha visto que funciona en muchísimos otros aspectos, ¿no? Y que debería de funcionar en ese. Es más, nadie duda de que fue así. Pero si tú miras a tu alrededor, todo lo que ves es materia, no ves antimateria por ninguna parte. ¿Dónde está la antimateria que se formó en el universo? Es decir, ahí hay teorías. Hay teorías que dicen, bueno, es posible que por algún desajuste inicial se formara un poquito más de materia normal que de antimateria, toda se aniquiló, porque ya te digo que la materia y la antimateria se aniquilan, o sea, el resultado es cero. Una explosión de energía y cero. Pues debió de haber una especie de irregularidad y surgió un poquito más de materia, de forma que cuando toda la materia se aniquiló, el sobrante, ese solo era materia y es todo el universo que vemos. Es una teoría, pero es indemostrable. Claro, eso no lo demuestras, tío. Se ha fabricado antimateria en laboratorio muchas veces. De forma artificial, sí, claro. El problema es dónde la guardas, porque no hay ningún recipiente en el que puedas guardar antimateria, porque en cuanto roce un átomo de ese recipiente, se deshace todo. Se deshace el recipiente y la antimateria que has creado. Entonces se busca el confinamiento magnético, grandes campos magnéticos en cuyo interior se pueden meter esas partículas para estudiarlas. Pero aún así, porque en el vacío no es vacío, hay partículas. Las partículas que se crean de antimateria duran milésimas de segundo. O sea, el récord creo que está en unas pocas milésimas de segundo. Tiempo suficiente para estudiarlas, pero no se sabe. Y el modelo estándar no te dice nada de la antimateria. O sea, José Manuel, desmontando mitos, solo por tenerlo claro, películas como, por ejemplo, Ángeles y Demonios, el libro de Dan Brown también, que la antimateria tiene es un elemento clave en toda la historia, el cual se llega a utilizar incluso como bomba para atacar el Vaticano. Es absolutamente absurdo que se pueda almacenar antimateria en un contenedor. No es absurdo, es una cuestión de tecnología. Es decir, ya tenemos tecnología para conservar antimateria cada vez durante más tiempo. Es decir, si tú mides cuánto tiempo podías tener unas partículas de antimateria guardadas hace 20 años y ahora, has multiplicado por 1000 ese tiempo. Pero claro, es que hace 20 años lo tenías una 100 milésima de segundo y ahora lo tienes una milésima de segundo. Vale. Claro. O sea, lo fantástico de esa película o de ese libro es el cómo tenemos ya la tecnología para poder almacenar esa antimateria por un tiempo tan indefinido. Eso se hará. Y claro, se puede hacer porque esa reacción con la materia normal es muy energética y entonces puede ser una bonita fuente de energía. Pero lo que te decía, el modelo estándar que se terminó con el bosón de Higgs ya no tiene nada más que descubrir. No explica la antimateria, no explica la materia oscura, no explica la energía oscura, o sea, no explica el 95% del universo. Entonces, y eso no hace sentir a la comunidad científica y a todos, ¿no? O sea, a mí me lo estás diciendo ahora y me siento un completo ignorante de lo que tengo a mi alrededor, porque piensas, si no sabemos explicar y no tenemos más teorías para explicar de qué está compuesto casi todo el universo, no sabemos prácticamente nada. Teorías muchas, pero claro, es que la ciencia avanza así. Lo que quiero significar con esto es que durante los últimos 60 años o 70, desde los años 50, ha habido una guía teórica que ha ido guiándonos en ese avance y que se ha ido cumpliendo sus predicciones. Esa guía teórica se ha terminado y no tiene un sustituto. No hay una siguiente guía teórica. Por eso ahora mismo los físicos no saben qué hacer. ¿Qué hacemos? Claro. Nos gastamos 50.000 millones en construir un acelerador todavía mucho más potente, dando palos de ciego para ver si pasa algo, y en ese algo resulta que encontramos partículas que están más allá del modelo estándar. Pues eso están haciendo, Eso están haciendo. El siguiente acelerador ya está proyectado. Va a costar 40.000 millones de euros, va a estar, se tardará seguramente hasta el año 2100 en esté construido. Joder. Y si este tiene 27 kilómetros de diámetro, el otro tiene 100 kilómetros. Y hará unas colisiones o unas energías nunca vistas en ninguna parte. Es una barbaridad eso, tío. Es probable, también es posible que no encuentre nada, porque ya te digo que no hay una guía teórica.
no te dice alcanza esta potencia de colisión y encontrarás esto. Eso se nos ha terminado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otro Einstein, necesitamos otro Niels Bohr, necesitamos una generación de genios que lo mismo ya están ahí, lo mismo ya están trabajando, pero no sabemos para dónde tirar. Hay ideas. Habréis oído hablar de la teoría de cuerdas, habréis oído hablar de la supersimetría, las partículas supersimétricas. Hay una serie de ideas, ¿no? Pero son ideas. No hay nada sólido a lo que agarrarse, hay que explorarlas. Entonces ahora mismo es dar palos de ciego y también otra cosa que se hace es exprimir al máximo el modelo estándar para ver si en algún resquicio del modelo estándar hay un hilo del cual, tirando, puedes desenterrar toda esa nueva física que nos hace falta para explicar todo lo que todavía no hemos podido explicar, ¿no? O sea, fíjate tú si es importante la física, que en esas está ahora mismo, ¿no? Claro. Alex, es una ¿alguna locura. pregunta sobre esto? Bueno, sí, muchas preguntas. Mil, preguntas, ¿no? obviamente, 1000 preguntas. Pero un poco con la introducción que nos has hecho, con todo lo que nos has contado, por hablar de un tema que sí que es verdad que está muy, muy candente a día de hoy. Hay mucha gente que también lo estaba preguntando por el chat. Evidentemente, conociendo únicamente ese porcentaje tan pequeño de materia, con todo lo que hay alrededor que no conocemos, ¿tú crees en la probabilidad de que pueda existir un multiverso, como se suele decir, el típico concepto de multiverso de hay otra tierra en la que hay un Alejandro que está haciendo otra cosa, o hay una tierra en la que... O sea, ¿tú crees que ese concepto es viable y que no es más que un producto de ficción? O sea, ¿tú crees que podría existir a lo mejor un multiverso? Un concepto muy de cómic, de ciencia ficción Bueno, y cine de superhéroes, pero que aquí nos pegan ¿por qué mucho. no? ¿Por qué no? Hay muchos científicos que piensan que sí. Lo que pasa es que eso sí que es puramente teórico, ¿no? Claro. Ese es el famoso final de la película Interstellar, que la mayoría de la gente no entendió. Ese final, esa especie de sitio raro donde está el protagonista y que hace moverse un libro, eso es Esa un librería, multiverso. sí. En realidad es un objeto que es un tesseracto. Él está, el protagonista Nolan, está en un tesseracto. Y un tesseracto es un objeto de muchas dimensiones visto en un universo con menos dimensiones. Es decir, ¿cómo se vería? Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿vale? Imagínate que viviéramos, entonces tenemos 3 dimensiones, que son el ancho, el largo y la profundidad. Y entonces cogemos un objeto tridimensional, una esfera. ¿Cómo se vería una esfera en un mundo de 2 dimensiones? Un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. ¿No? Verías un círculo. En un mundo de 2 dimensiones, que solo tiene ancho y largo, verías un círculo, no verías la profundidad. La profundidad de la esfera, claro. Sí. Eso es un tesseracto. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que no estemos viviendo dentro de un tesseracto de 3 dimensiones, que es, y algunas de las cosas que estamos viendo no son más que representaciones tridimensionales de cosas de un universo que tiene muchas más dimensiones? ¿Y cuántas dimensiones puede llegar a tener? Entonces, hay una de estas soluciones que hay, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas implica, o sea, nuestra teoría atómica dice que las partículas nos las imaginamos siempre como puntos, ¿no? Como puntitos o como ondas, porque pueden ser las dos cosas, ¿no? Pero la teoría de cuerdas se las imagina como branas, es decir, como cuerdas, como si fueran pequeños filamentos. Y esos pequeños filamentos, al vibrar, dan lugar al universo que nosotros vemos. Pero claro, pueden vibrar de muchas formas. Y entonces tienen muchas formas distintas de vibrar, y para poder explicar todas las posibles formas hace falta un multiverso. Y hacen falta por lo menos 11 dimensiones. Como mínimo 11 dimensiones. 11 dimensiones. Entonces, según esa teoría, en el Big Bang, durante ese periodo inicial que os conté antes de plasma y de tal, durante los primeros, mucho menos, durante el primer microsegundo de existencia del universo, había 11 dimensiones. ¿Y qué pasó? Que al irse
expandiendo y enfriando el universo, esas dimensiones se congelaron y solo quedaron visibles las 3 que tenemos, pero las otras están ahí, enrolladas, ¿vale? Esto es parecido, esto es como un cambio de fase, como un cambio de estado. Imaginaros, si yo os doy a vosotros un vaso de agua, un cubito de hielo y un poco de vapor de agua, todo el mundo está clarísimo que sabe que es lo mismo. Sí, agua, vale. Es agua. Y ese agua la tienes en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. ¿Y de qué depende que esté de una forma o de otra? Pues la temperatura. Bueno, correcto. pues a la temperatura de miles de millones de grados del principio había 11 dimensiones. A medida que el universo se fue enfriando, esas dimensiones se fueron congelando de manera que solo quedaron visibles las 3, que en realidad son 4, ya lo demostró Einstein, porque el tiempo es la 4ª dimensión, el tiempo. Y de hecho, desde que existe Einstein ya no hablamos de espacio y tiempo, sino de espacio-tiempo. Ese es otro concepto maravilloso que, no sé, nos harían falta una docena de entrevistas para poder hablar. Horas. Pero bueno, que os quiero decir que entonces eso de los multiversos pues funciona así. Hay otra manera, hay variantes de eso, ¿no? Entonces, una cosa es que haya universos totalmente distintos en el que, o sea, habría infinitos universos en los que todo lo que es posible que suceda, pues está sucediendo, ¿no? O sea, habrá un universo en el que tú no has nacido, otro en el que yo no he nacido, otro en el que tus padres nunca se han conocido, otro en el de que sí se han conocido, uno en el que esta mañana no has desayunado y entonces tenías hambre y te comiste un perrito y en este no te lo has comido. Es decir, infinitas posibilidades para lo mismo, ¿no? Claro, en teoría, cada vez que haces algo o tomas una acción, estás haciendo una ramificación que te lleva a un universo que es ese y te descarta todas las demás. Pero hay otra forma de entenderlo, y es que el universo nuestro, el nuestro en el que vivimos, en realidad es muchísimo más grande de lo que creemos. Nosotros, a ver, el Big Bang sabemos que se produjo hace 13.760 millones de años. 13.760 millones de años. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues lo sabemos porque no hay más que echar una cuenta hacia atrás. Si tú ves que las galaxias y todo, cuanto más lejos, más deprisa se alejan de nosotros, pues tú no tienes más que echar para atrás esa película y ver a esas velocidades cuánto tiempo tardas en que todo esté junto en un único punto. No es como pasar la moviola para atrás. Bueno, claro, pues esos cálculos son bastante más complicados de lo que os he dicho, pero para que se entienda, pues es una especie de pasarlo hacia atrás y ver cuánto tiempo hace falta. 13.760 millones de años es el estándar ahora mismo, ¿no? Pero claro, si tú, desde donde estás, miras en esta dirección y avanzas 13.760 millones de años, se supone que ves el Big Bang. ¿Cierto? Sí, correcto, según esta teoría, sí. Pero si avanzas en la dirección contraria y avanzas 13.760 millones de años, también ves el Big Bang. Es decir, ves el Big Bang en cualquier dirección que avances. 13.760 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estás en el centro de una burbuja que se sigue expandiendo y que está determinada por el Big Bang. Pero tú estás aquí. Pero imagínate un señor que está en otra galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia. ¡Bum! Se planta y hace lo mismo. Él verá también la misma burbuja, pero verá su burbuja. Tú ves la tuya. El universo no tiene un centro. Cualquiera, en cualquier punto. Está en el centro, ya. Está en el centro. ¿Entiendes? Está en el centro. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros solamente vemos una porción. ¿Y qué porción es esa? Pues es la porción de universo de la cual podemos tener alguna información. Y esa información, ¿cómo nos llega? Nos llega a la máxima velocidad posible, que es la velocidad de la luz. No hay nada que pueda ir más rápido. Es decir, todo lo que esté más allá de lo que la luz es capaz de llegar hasta nosotros, forma parte a todos los efectos de otro universo.
eso lo ve ya de ese punto. Incluso pueden ser círculos que se cruzan entre ellos, ¿no? O sea, el punto de donde mira uno y el punto del otro puede haber zonas comunes o no. Es decir, eso también es un multiverso. Joder. Es decir, nosotros solamente estamos viendo un trocito. Y claro, resulta que ese trocito, el universo no mide. O sea, el Big Bang fue hace 13.760 millones de años, pero el universo no mide 13.760 millones de años luz. Mide mucho más. ¿Y cuánto mide? Pues mide 45.000 millones de años luz hacia el lado que miremos. Es decir, 45 para un lado y 45 en el opuesto son 90.000 millones de años luz. ¿Y por qué 90.000 cuando la explosión fue hace 13.760 y nada va más rápido que la luz? Porque el universo se expande. Se lleva expandiendo desde entonces. Entonces, cuando tú tienes en cuenta la expansión del universo hace que la luz tenga que recorrer más distancia. Porque la expansión no es que los objetos se separen, es el espacio que hay entre medias de los objetos lo que se estira. Es muy distinto. O sea, no es que las galaxias se muevan y se vayan uno para un lado y otro para otro. Es que el espacio que hay entre ellas crece. Es como cuando metes un bizcocho en el horno y se hincha la masa y se separan las pasas. Es decir, es el bizcocho lo que se... ¿Vale? No son las pasas las que viajan, es la masa la que claro, porque yo me imagino la expansión y siempre en mi cabeza es como cuando tiras una piedra a un estanque, esa sensación de expansión, pero no es lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es algo que se hincha alrededor de cosas que están ahí. Exactamente. Y entonces, pero claro, el efecto es que esas cosas están cada vez más lejos, porque cada vez hay más espacio entre ellas. O sea, lo que crece es el espacio entre ellas, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes en cuenta eso, tus 13.760 millones de años se convierten, calculando la velocidad de expansión, que esa es otra. No vamos a hablar de eso, pero resulta que hay dos métodos para calcular esa velocidad. Los dos son igual de buenos, igual de precisos, igual de tal, y los resultados no coinciden. Si lo mides con un método que calcula, si lo mides con un método, resulta que tienes 67,3 kilómetros por segundo de aceleración y parsec, ¿no? O megaparsec. Un parsec son 3,2 años luz, un megaparsec son 3.200 años luz. Bueno, pues por cada megaparsec acelera 67 kilómetros por segundo, y si lo haces con el otro método te sale 73 kilómetros por segundo y megaparsec. Y no saben por qué. Entonces está claro que hay cosas que no sabemos, ¿no? Claro, hay cosas que todavía tenemos. Bueno, pues entonces ya te digo, nuestra burbuja en realidad mide 90.000. Estamos en el centro de un universo burbuja de 90.000 millones de años luz de diámetro, o de 45.000 millones de radio. Pero más allá de esa burbuja hay, no sabemos cuántas. Vete a saber. Puede que infinitas burbujas, ¿vale? Claro. Pues es que impresionante. Es increíble. O sea, después de esta introducción que nos has hecho, que me ha parecido fascinante todo lo que nos has contado. Sí, porque todo esto, Alex, es porque he cometido el error de decirle tu especialidad es el universo, y para demostrarme que no, nos ha explicado todo el universo. Hemos hablado de universo mucho, no me digas que no. Y de tremendo. Y de física, que también, efectivamente, que es súper importante. Yo te quería preguntar, José Manuel, después de esta introducción que has hecho, quería que nos metiésemos un poco en el tema de vida extraterrestre, todo lo que está aconteciendo a día de hoy. Y yo quiero hacer alusión un poco a una entrevista que le hiciste hace poco a Avi Loeb en tu canal de YouTube, que la gente puede ir a verla, que es una entrevista que a mí me pareció fascinante. Y bueno, o sea, para que la gente sepa, Avi Loeb es un astrofísico que está intentando trata de averiguar si ya nos ha visitado alguna nave o si ha habido vida extraterrestre. Y tú comentabas en esa entrevista y comentabas en algún vídeo tuyo, después de haber estudiado el Oumuamua, que hay mucha gente que no conocía Oumuamua, yo una vez mencioné Oumuamua en un directo aquí y la gente no sabía qué era, y me parece súper interesante. Avi Loeb estaba estudiando los restos de un meteorito que cayó, si no recuerdo mal, en 2014, que era un objeto interestelar,
que cayó en 2014 y de hecho ya han salido los datos de esa investigación que hizo y todo. No sé si nos puedes contar un poco qué descubrió en esos restos que cayeron en Nueva Guinea, creo que fue. Sí, sí, claro que sí. A ver, están pasando muchas cosas relacionadas con extraterrestres, ¿no? O con la posibilidad de vida extraterrestre. Por un lado, como tú bien dices, hay científicos, el máximo exponente es Avi Loeb. Avi Loeb no es un científico pata negra, o sea, no es, es uno de los, este tío ha sido durante 9 años el director del departamento de astronomía de Harvard, de la Universidad de Harvard. Vale, es director de varios proyectos, ¿no? Ha escrito centenares de artículos científicos, artículos de estos que se publican en revistas científicas y que luego son citadas sobre un montón de cosas, ¿no? O sea, es muy reputado. ¿Y qué ocurre? Que se está jugando su reputación apostando a la carta de las naves extraterrestres. ¿Eso qué quiere decir? Tú lo has explicado, claro. Para esto tenemos que ver, claro, los que recuerden el caso de Oumuamua, que fue cuando Avi Loeb empezó a saltar a la palestra, esto fue en el año 2017. En el año 2017, un objeto atravesó a toda pastilla el sistema solar. Y los telescopios que lo detectó, primero un telescopio que se llama el Pan-STARRS, y claro, la red de telescopios, cuando un telescopio ve algo raro, inmediatamente lanza una alerta y todos los telescopios disponibles enfocan a lo mismo y lo intentan estudiar, ¿no? Entonces, captaron este objeto que por velocidad y por trayectoria estaba clarísimo que no era un objeto de nuestro sistema solar, sino que era una cosa que venía de fuera y que estaba atravesando de punta a punta nuestro sistema solar, entrando por un lado y saliendo por otro. ¿Qué sucede? Se le llamó el primer objeto interestelar detectado por el hombre y lo llamaron Oumuamua, porque como el telescopio con el que se vio está en Hawái, y en Hawái hay muchos buenos telescopios, pues se le dan nombres hawaianos. Y Oumuamua es un nombre hawaiano que significa el que viene de lejos o una cosa así, ¿no? Vale. Problema, pues que Oumuamua, ese objeto, fue detectado cuando ya estaba de salida. Es decir, había pasado lo más cerca que podía de nosotros, había pasado ya la posición del Sol y estaba dentro del sistema solar, pero saliendo ya. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hubo 11 días para estudiarlo. Muy poco tiempo. Y estaba muy lejos. Y iba muy rápido. Entonces, los datos que se recopilaron no fueron suficientes como para determinar al 100% qué es lo que era. ¿Qué era, no? Lo que sí se dieron cuenta es que tenía una serie de cosas muy extrañas. Por ejemplo, el brillo, o sea, el albedo, más que el brillo, el albedo. El albedo es la capacidad de reflejar la luz solar. Un metal tiene un albedo muy alto porque es un metal y se refleja casi todo, y una roca negra pues tiene un albedo muy bajo porque absorbe casi todo, no refleja, ¿no? Bueno, pues este objeto tenía una capacidad, una reflectividad tan grande y tan enorme, muy por encima de la que puede tener cualquier roca conocida. Es decir, era casi como que estuviera hecho de metal. Punto número 1. Punto número 2. Cuando un objeto, el que sea, se acerca al Sol, pasa una cosa. El Sol tiene una gravedad muy potente, suficiente como para mantener a todos los planetas dando vueltas a su alrededor. Y cuando algo pasa cerca, lo atrae con su gravedad. Es decir, Oumuamua, en su fase de aproximarse al Sol, debería de haber acelerado. Cuando pasó por el Sol debería de haber ejercido justo el efecto contrario, es decir, lo tendría que haber frenado, porque el Sol tiraría de él y esa velocidad que llevó Oumuamua se vería frenada un poco porque el Sol estaba tirando de él. De hecho, muchos cometas ahí es donde mueren, ¿no? Porque el Sol los frena y les obliga a que den vueltas a su alrededor hasta que se destruyen ya del todo, ¿no? Claro. Pero Oumuamua se comportó exactamente al contrario. Es decir, cuando tenía que acelerar porque se estaba acercando al Sol, frenó, y cuando tenía que frenar porque se estaba alejando del Sol y el Sol se suponía que tiraba de él, aceleró.
Venga. No han sido capaces nadie de determinar. Y eso, José Manuel, en el supuesto de un objeto habitual de los que van por el espacio, pensando en un cometa o un meteorito, eso es ilógico, totalmente ilógico, ¿no? No es ilógico. Hay varios mecanismos por los que los cometas también se les ha visto acelerar. Pero claro, los cometas están hechos, los cometas del sistema solar están hechos de una parte de roca y de otra parte de hielo. Según se acercan al Sol, ese hielo se sublima. Se sublima quiere decir que pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. O sea, directamente pasa de sólido a gaseoso. Y eso genera una especie de chorros de gas que pueden hacer como de propulsores que aceleran a un cometa. Entonces, vale, busquemos esos chorros en Oumuamua. No se encontró nada. No emitía absolutamente nada. Por lo menos nada detectable a la distancia a la que estaba, porque, como os digo, estaba de salida. Entonces va el señor Loeb y ¿qué es lo que dice? Dice, a ver, no sabemos lo que es, otros científicos intentan retorcer el rizo lo más posible. Está hecho de hielo de metano que está en una lámina y viene de un planeta que estaba hecho parecido a Plutón. Es decir, retuercen todo tanto que es igual de improbable eso a que sea una nave, ¿no? Y entonces va Avi Loeb y dice, yo planteo otra hipótesis. No digo yo que sea una nave, pero ¿por qué no planteamos la hipótesis de que podría serlo? Porque, por lo que sabemos, lo que tenemos que hacer es cazar a más Oumuamuas y ver, porque si por ahí hay civilizaciones, esas civilizaciones están lanzando sondas como lo hacemos nosotros, la Voyager, nosotros tenemos las sondas, las Voyager que están saliendo del sistema solar, ya están fuera del sistema solar. Si las dejamos, dentro de 10.000 años puede ser que lleguen a algún sitio y alguien las coge y digan, mira, esto es tecnología, esto es que hay alguien por ahí, ¿no? Bueno, pues también podría ser que las tengamos, pero hasta hace muy poco no hemos tenido la tecnología suficiente como para detectar estos objetos interestelares, ¿no? Oumuamua fue el primero, pero, y ahí viene el que tú me has preguntado, Alex, es que esto lo necesitaba para que quedara todo. Claro, que un contexto para que la gente lo entendiese. No. Vale. Y un contexto fascinante, sí. Bien, pues resulta que 3 años antes del 2017, que fue cuando pasó Oumuamua, en 2014, un bólido entró a la Tierra a una velocidad que prácticamente duplicaba la de cualquier meteorito conocido. Y ese bólido se le llamó IM-1. Fijaros que os he dicho que Oumuamua pasó de largo. Sí. Este no, este entró en la atmósfera y se estrelló contra nuestro planeta. Cayó, sus trozos estaban ahí, ¿no? Entonces, era un fragmento pequeño, como de 1 metro, pero también tenía varias particularidades. Primero, esa velocidad que os digo, y segundo, ¿qué es lo que pasa normalmente con un objeto de 1 metro que entra en la atmósfera? En la atmósfera hay fricción ya con el aire, eso eleva la temperatura, fijaros las naves cuando entran, esa temperatura se eleva a más de 2000 grados y cualquier meteorito debería quemarse. Se quema, se deshace, estalla y acaba hecho arenilla. Bueno, pues este no. Este entró y no se destruyó. Y consiguió bajar hasta 17 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico. Y ahí fue donde hizo un doble flash, ¡fum, fum! Seguido de, o sea, como 2 flashazos que fueron como 2 explosiones. Sí, y claro, ahí acabó reventado en trozos. Peto. Pero esos fragmentos cayeron en una amplia área en las costas, como bien dices, de Papúa Nueva Guinea, en el océano, ¿no? Avi Loeb se fijó porque ese objeto quedó registrado en el catálogo que tiene la NASA de objetos que caen a la Tierra y pidió los datos. Él lo vio en 2019, 5 años después de la caída, nadie se había fijado en eso, él pidió los datos y no le dieron los datos. ¿Y por qué no le dieron los datos? Pues porque ese objeto había sido captado con instrumentos militares. Es decir, el mismo sistema de detección antimisiles con el que los militares norteamericanos averiguan si Corea ha lanzado un misil o si Rusia ha lanzado un misil, ese mismo sistema era el que había captado ese bólido en 2014. Y entonces, claro, revelar los datos de ese bólido revelaban información
confidencial sobre la localización de esos aparatos, que es el sistema de defensa de Estados Unidos, con lo cual no soltaron. No les interesaba revelar absolutamente nada, claro. No les interesaba nada. Loeb, que no se conforma, insiste, tira de influencias, tira de todo, y tenemos en el año 2022 que el comandante de las fuerzas, que era un teniente coronel, de las fuerzas aéreas, del Comando Espacial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, emite a la NASA una carta, un comunicado, y en ese comunicado, sin revelar datos militares secretos ni nada, confirma al 99,99% que ese objeto, IM-1, era de origen interestelar. Hostias. Es decir, que sus datos de trayectoria, porque eso era lo primero que había que ver, que sus datos de trayectoria y velocidad coincidían, o sea, casaban con un objeto que que no fuera originado dentro de nuestro sistema, sino fuera de nuestro sistema. Claro, ahí Loeb se emocionó. Se emocionó muchísimo porque dijo, madre mía, si lo primero, entonces si es un objeto interestelar, fue el primero y no Oumuamua. Y además, de tenemos trozos en la Tierra. Y el otro se lo pasó de largo y ya está. Claro. Entonces, ¿qué hizo el bueno de Loeb? Loeb, es destinatario de unas asignaciones de fondos para sus investigaciones a la Universidad y al Departamento de Astronomía de Harvard. No tocó nada de eso y lanzó una iniciativa privada. ¿Para qué? Para montar una expedición al Pacífico e ir a buscar esos restos de ese meteorito interestelar. Y eso consiguió esos fondos y eso lo hizo este verano, en el mes de julio. Wow. Entonces montó una expedición con un barco oceanográfico, cogió a varios científicos, diseñaron un instrumento que era como una especie de rastrillo como de 1,5 metros de largo, y calculó dónde se habían visto los dos flashazos, la trayectoria. Entonces calculó que los fragmentos, que seguramente eran milimétricos porque eso estalló, o sea, milimétricos, claro, de cachitos súper enanos, ¿no? Calculó que habían quedado dispersos por un área de 10 kilómetros cuadrados, una franja que medía 10 kilómetros, solo que ahí la profundidad es de 2 kilómetros hacia abajo. Es decir, hablamos de buscar trocitos de milímetros de un meteorito, de un objeto del espacio en el mar, a 2 kilómetros de profundidad. Exactamente. Y el tío se monta la expedición, le dice a todo el mundo, pero tú estás zumbao, ¿a dónde vas con eso? Vas a hacer el tal. Y el tío convenció, ¿no? Entonces monta esta especie de rastrillo que tiene como 1,5 metros y tiene un montón de electroimanes. Entonces lo que hace es, lo ata con un cable y empieza a peinar, a cuadricular la zona de impacto y a peinarla para ver, subiendo el rastrillo y viendo qué es lo que se queda pegado. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando al final de esta expedición, que duró 3 semanas, se encuentra con 570 microesferas metálicas? Ostras, tío. 570 microesferas. Microbolitas pequeñitas, de milímetros o de 1 milímetro o menos, que son claramente metálicas porque además se quedaron pegadas a este ingenio magnético. Pero claro, ahora a ver qué son esas esferas, ¿no? La comunidad científica empieza a meterse con él. Hay un montón de fenómenos que generan ese tipo de microesferas, cualquier erupción volcánica, o sea, en muchas, fruto de muchas erupciones volcánicas, cuando el volcán hace erupción, lanza pequeñas gotitas de magma que luego se quedan sólidas y toman chiquitinas, ¿no? Y toman la forma esférica. Simplemente por eso. Entonces son como gotitas. Hay miles de millones por todas partes, ¿no? Pero claro, entonces había que ver la composición. Y Loeb anuncia que va a hacer un estudio de la composición en 4 laboratorios, el de Harvard y otros 3 más. Y ese estudio sale en agosto. Es un estudio preliminar. Entonces, ese estudio preliminar en 56 de las más de 700 esferas que tiene, estudia 56.
y se da cuenta de que tienen una combinación de uranio, lantano y níquel, que es una aleación que no se da en la Tierra, con lo cual confirma todavía más el origen interestelar, según Loeb. Salen una oleada de científicos a criticarle y a decir, oye, tú no sabes si esto a lo mejor lo ha adquirido, es contaminación de aquí, de la propia Tierra. Claro. No, eso no lo puede, hay que hacer otro tipo de análisis de tal, tú te has lanzado muy pronto a decir esto, pero Loeb vuelve a decir lo mismo que dijo con Oumuamua. Tenemos en la mano por primera vez un trozo de un objeto, de algo que viene de otras estrellas. Por su composición y por su tal, es compatible. Podría ser un fragmento de un trozo de una antigua nave que estuviera varada en el espacio como una especie de reliquia o de barco fantasma navegando por el espacio desde hace millones de años y que de repente un trozo nos ha caído aquí. Ha caído aquí por casualidad, ¿no? Y planteo esto como hipótesis y reivindico además que este tipo de hipótesis, en lugar de reíros de los que las hacen, pues que nos las tomemos igual de en serio que nos tomamos otras hipótesis, ¿no? Claro. O sea, hay muchas hipótesis sobre Oumuamua, algunas muy forzadas, como os he explicado antes, muy cogidas por los pelos de sí, porque si esto resulta que es una lámina de un hielo que nadie ha visto nunca en la vida, pero que teóricamente es posible y a lo mejor en Neptuno lo hay, pero no lo sabemos porque lo mismo en Plutón y nada, bueno, pues es igual de improbable que sea un trozo de nave. Y entonces ya tenemos estos dos. Tenemos IM-1 y tenemos Oumuamua y Loeb haciendo presión. Pero claro, esto es solo una parte de la historia. Porque la otra parte, si queréis os la cuento también. Por favor, sí, adelante, sí, claro. Si tú quieres, yo encantado de escucharte y el público también. Vale, pues la otra parte es que también en las mismas fechas pasan más cosas. Pues hace un tiempo Estados Unidos empezó a desclasificar vídeos de pilotos militares en los que se veían cosas raras, ¿no? Cosas raras de los radares, ¿no? Sobre todo imágenes de radar, ¿no? De objetos volando con ángulos muy extraños. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo pues dice, pues esta es la prueba, que tenemos ovnis y hay ovnis por aquí y no sé qué. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues el año pasado, en el 2022, la NASA pertenece a las Fuerzas Aéreas, o sea, es un organismo que pertenece a la administración norteamericana, ¿no? La NASA encarga un estudio a 16 científicos independientes, es decir, que no son del gobierno, ¿no? Muy importante esto, y les encarga un estudio para que analicen todos los avistamientos sospechosos de los que no se sabe qué es, porque desde que empezó a desclasificar vídeos, las fuerzas aéreas ya dijeron que la inmensa mayoría tenían una explicación lógica. Muchos de ellos eran fenómenos meteorológicos que habían sido mal interpretados por los propios pilotos, otros eran fenómenos eléctricos o fenómenos magnéticos, ¿vale? Pero había un número, la minoría, que no podían decir lo que eran. Eso no quiere decir siempre que sean ese pequeño porcentaje de lo que no se puede explicar, ¿no? Y entonces encargó a estos científicos, analízame todos estos que no tienen explicación y me das un informe sobre cómo hacer para saber lo que son. Y ese informe resulta que ve la luz hace exactamente una semana. Una semana de que estamos grabando este programa. Claro, es noticia de estos días. Vale. Entonces, yo que estaba leyéndome todo el informe y he estado viendo la rueda de prensa de la NASA dando este informe, ese informe dice muchas cosas, ¿no? Son 33 páginas y dice muchas cosas. Primero dice que de ninguno de los eventos que han analizado pueden decir que sean de origen, que sean naves extraterrestres. No hay datos suficientes. ¿Y por qué no hay datos suficientes? Pues porque no han sido captados por instrumentos especialmente diseñados para ver esas cosas. Que han sido por pilotos, o sea, no claro, casualidad. Han sido eventos casuales, cogidos deprisa y corriendo,
Claro. sin que los instrumentos fueran instrumentos científicos bien calibrados con sus metadatos y con sus cosas para analizar qué es lo que estaban viendo y qué es lo que no, y que lo demás son todo interpretaciones. Pero que aprovechaba para decir que la NASA, con toda su experiencia espacial, interplanetaria, tecnológica, de telescopios, de naves y tal, que podría hacer mucho poniendo en marcha una oficina o un departamento o una sección dedicada al estudio de estas cosas. Y entonces, durante la misma rueda de prensa, Bill Nelson, que es el administrador actual de la NASA, anunció la creación de esa oficina, de ese departamento, y nombró un director. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, entre las distintas misiones científicas de la NASA, que está buscando agua en otros planetas, tiene la misión Artemis encima de la chepa, que la misión Artemis es la más ambiciosa desde el proyecto Apolo, que es la que nos va a volver a llevar a la Luna. Pero no para la misión Artemis consta de centenares de lanzamientos de cohetes que van a llevar seres humanos a bases permanentes en la Luna en las próximas 2 décadas. Permanentes. Claro, o sea, a ver, Alex, estamos volviendo a la Luna. Claro, claro. Mira, he dicho Alex y contesta. Y ha saltado Alex, así. Claro. Normal. No, te quiero decir que hay una carrera espacial por volver a la Luna. Tú fíjate, claro. hace todo. Pero ya hablamos de un intento casi de colonización de la Luna, o sea, prácticamente. No, es que, claro. Mira, en este mismo mes se estrella el Luna 25 ruso. Después de 40 años intentan volver a la Luna y se les estrella, ¿vale? Una semana después del Luna 25 ruso se posa una misión india, la Chandrayaan 3, que posa en rover en un sitio donde nadie había ido a la Luna, que es el Polo Sur. Muy interesante porque hay depósitos de hielo. Eso quiere decir que hay agua y ese agua se puede utilizar como combustible, como para que beban los colonos cuando vivan allí y como oxígeno para las bases que se van a construir allí. O sea, inmediatamente después llega una sonda japonesa, los rusos vuelven a mandar otra más, la van a mandar el año que viene, y la NASA tiene el programa Artemis, que tiene previsto mandar astronautas en el año 2025. Este año ya ha salido la Artemis 1, la Artemis 2 saldrá el año que viene, la Artemis 3 ya irá con astronautas que volverán a aterrizar, y a partir de ahí se lanzarán 1 o 2 naves por año que irán construyendo los módulos para las bases, al mismo tiempo que se construye una estación orbital alrededor de la Luna que se llama Gateway y que ya se están empezando a llevar los materiales para construirlo. Eso se va a convertir en un espaciopuerto, porque para construir naves, construirlas allí con objeto de ir más para allá al sistema solar, ir a Marte, ir al cinturón de asteroides, ir más allá, ¿no? China acaba de hacer público hace 4 días su plan de conquista del sistema solar, de aquí al año 2100. China hace planes a muy largo plazo y los cumple. En fin, que estamos ahí, estamos en eso, ¿no? Y por eso te digo ¿de qué te estaba yo hablando? Antes de empezar con los programas lunares. Hablábamos, de las naves, ¿no? De las naves, efectivamente. Vale, pues que nosotros estamos a punto de pegar el salto. Ya hay una docena de mega empresas que van a dedicarse a la minería espacial. O sea, fijaros, esto no lo sabe mucha gente, pero una de las últimas cosas que hizo Obama en 2016, antes de abandonar la presidencia, fue promulgar una ley que pasó de puntillas por el Congreso, que se llama la Space Act, y que lo que hacía era liberalizar el espacio. Es decir, hasta ese momento había una regulación de Naciones Unidas que te decía que lo que hay en el espacio no es propiedad de nadie. Claro. Pero gracias a la Space Act cambia eso y dice que si una empresa o nación es capaz de montarse un viaje a un objeto espacial, de explotarlo comercialmente y de traer lo que explote, véase minerales, a la Tierra, todo lo que saque de ahí es suyo. Le pertenece. Y eso fue como un banderín de salida para que un montón de grandes corporaciones empiecen ya a estudiar esto. Yo soy más mayor y no lo veré. Yo tenía un sueño de jovencito, cuando tenía vuestra edad,
Sí. Yo pensaba... Bueno, la mía no. Yo tengo 42. Aquí Alex tiene la mitad que yo. Pues todavía tengo 20 y algo más que tú. Pues, yo siempre pensé que me daría tiempo a ir a la luna con el Inserso. Pero no, me cago en la leche, lo han retrasado demasiado. Pero a vosotros lo mismo sí que os admito. Bueno, sí, como dice mi padre, si llegamos a lo de la transmutación, lo mismo sí que lo puedes ver, ¿sabes? A ver, ya me he acordado, os estaba contando lo de las naves, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado con este informe de la NASA? Pues este informe de la NASA, este informe de científicos independientes a la NASA les dice esto. No sé si os enterasteis, hace un mes y pico hubo también una sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, de hecho hablamos aquí en el programa de ello y todo y fue bastante interesante. Esa sesión fue muy interesante porque ahí hubo 3 testigos, que eran 2 pilotos de combate y un oficial de inteligencia que se llama David Gruench. Y que sepáis, una cosa importante es que este tipo de sesiones son como una herramienta que tiene la democracia norteamericana para cuestionarse a sí misma. Entonces, se montan sobre los temas más variados, los temas que estén en el candelero, que quiera la opinión pública que se traten de ellos, dudas sobre la transparencia del gobierno en un montón de temas. Y entonces había una duda, después de la desclasificación de estos vídeos que os he dicho de militares y tal, había dudas muy serias de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, estuviera ocultando información sobre los ovnis, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno ahí? Pues primero le cambia el nombre, ya no se llaman UFOs, ya no son objetos voladores no identificados que se traducía como ovni, ahora se llaman fenómenos anómalos no identificados. UPOs, ¿no? Y en español, UAPs. UAPs, eso. UAPs. Y en Europa o en españoles ya no decimos ovni, ahora hay que decir FANI, que son fenómenos anómalos no identificados. Esta es una ampliación, porque ya no estás hablando de un objeto, pues puedes estar hablando de un resplandor meteorológico o puedes estar hablando de una nube que tú malinterpretas. O sea, claro. el espectro. Pero la cuestión es que se hace una de estas sesiones en el Congreso. Estas sesiones están promovidas por diputados y senadores de los Estados Unidos. Llaman a los testigos que creen más oportunos para aclarar lo que hay que aclarar en ese control parlamentario. Están obligados los testigos a comparecer, están bajo juramento, eso es muy serio en Estados Unidos, la pena son años de cárcel si mientes bajo juramento. Y entonces, ¿a quién llaman? Pues llaman a 2 de los pilotos autores de estos vídeos desclasificados por los pilotos militares. Claro, un piloto militar es un tío que de entrada es ingeniero aeronáutico, que sabe un huevo de matemáticas, de mecánica celeste, que sabe un huevo, o sea, no es el típico granjero de Oklahoma que dice que ha visto una luz y que claro. Su suegra, ¿vale? Un poquito más cualificado, ¿no? Sí. Entonces llaman a estos pilotos y llaman a un oficial de inteligencia específicamente encargado durante los últimos 4 años de buscar en los recovecos de la administración norteamericana departamentos que pudieran estarse dedicando a estudiar ovnis en secreto, con financiaciones en cajas B, con financiaciones fantasmas, etc. Y los congresistas y senadores preguntan directamente a estos testigos. Y estos testigos contestan. El más espectacular, los pilotos dijeron pues lo que ya habían dicho muchas veces, que lo que habían visto eran objetos que no respondían a la aerodinámica ni a la mecánica de vuelo de ninguna nave terrestre que ellos conocieran su existencia. Describieron, de hecho, una forma, ¿no? Que dijeron que era como un cubo. No, más que nada las maniobras, que eran capaces de ir a Mach 3, pararse en seco y en ángulo recto viajar hacia otro lado y hacia otro. O sea, un tipo de maniobras que aquí son imposibles, ¿no? Claro. Eso dijeron. Pero el oficial de inteligencia le preguntaron, ¿cree usted que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene algún programa secreto de estudio de naves extraterrestres? Y dijo el tío que en base a las entrevistas que había hecho, 4 años de entrevistas, 40 funcionarios directamente implicados en este tipo de actividades, según él, no le cabía duda de que sí.
le preguntaron si Estados Unidos estaba haciendo ingeniería inversa y dijo que por lo menos desde hace 40 años le constaba por estas entrevistas que tenían naves o fragmentos de naves y que estaban practicando ingeniería inversa para sacar de qué estaban hechas, cómo volaban. Información, descifrar su tecnología, etcétera. Cuando le preguntaron si también había pilotos a bordo extraterrestres, dijo que él no podía contestar a eso, pero utilizó una expresión. Dijo que en algunas de esas naves se habían encontrado restos biológicos no humanos. Correcto, esa es la frase que ha dado la vuelta al mundo. La frase mítica. Pero, vamos a ver, seguimos, es decir, todo esto que os he contado, lo de Avi Loeb, todo este tipo de cosas, es como un segundo advenimiento del fenómeno OVNI. El primero fue en los años 60-70, que todo el mundo veía UFO por todas partes, OVNIs por todos lados, tal. Pero no había ni ciencia, ni estudios serios, nunca se ha podido demostrar nada, ¿no? Y cuando os dije al principio del programa que a mí esto me parecía positivo, es la primera vez que se va a estudiar seriamente, desde el punto de vista científico, se va a estudiar este fenómeno. Que hay algo, se sabrá. Que no hay nada, se sabrá también. Es la primera vez que, por lo menos, un gobierno potente, porque esto debe de estar pasando exactamente igual en China, en Rusia, en algunos otros países, y no sabemos nada. Por lo menos Estados Unidos tiene estos mecanismos de control y a través de estos se están empezando a saber cosas. Pero hasta ahora seguimos sin saber nada, porque seguimos teniendo, lo único que tenemos son testimonios. Es decir, gente que ha visto. Bueno, se acabó la hora de los testimonios, ahora necesitamos pruebas ya. O sea, efectivamente. Entonces, el siguiente paso, una de las preguntas que le hicieron a David Gruntz fue, ¿usted estaría dispuesto a proporcionar a esta cámara los contactos de las personas que estuvieron implicadas directamente en este tipo de actividades? Y el tío dijo que sí. Entonces aquí pueden pasar dos cosas. Que el gobierno Pérez Rojazo dijo, hasta aquí hemos llegado, se acabó la transparencia, todo esto es un secreto y ya se acabó todo. Con lo cual estarían dando bastante a entender también. Bueno, pero seguiríamos con la duda, ¿no? Claro. O que alguno de estos supuestos protagonistas de todas estas actividades vayan a una siguiente sesión como la que hemos visto hace unas semanas, pero esta vez no solamente con palabras, sino con pruebas. Con informes, con pruebas. Para decir que había pruebas, hicieron un simulacro o una especie de imitación de esto hace poco en el Parlamento de México. Y se sacaron de la manga 3 muñecos. Eso es lo que íbamos a hablar. Viene perfecto con enlaces. Sí, ese es el tercer gran bloque, sí. Os pido, bueno, pues sí, tanto como bloque, yo os pido que... No como bloque, sino como tema. Como tema. Vamos muy bien hasta ahora, pero no ofendamos la inteligencia de la mía ni la de los que se están viendo con esa payasada, porque es una payasada. Está absolutamente demostrado que no es verdad. No, que no es verdad. Pero además se ha demostrado que estos cuerpos extraños que de primeras, lo primero que salieron, me hizo mucha gracia porque cuando se supone que salen este tipo de cosas, la gente como que debería escandalizarse de Dios, cuerpos extraterrestres. No, la gente empezó a hacer memes porque la gente evidentemente no se creía y no se tomaba en serio eso. ¿Sabes lo que pasa? Que eso ensucia los esfuerzos genuinos efectivamente que se están haciendo. Es decir, yo lo que quiero transmitir con este tema es que por fin, o sea, ha habido mucha gente que lo ha estado pidiendo durante décadas y no les han hecho ni puto caso, por fin hay gente seria que se está tomando esto en serio. Entonces, no estropeemos otra vez todo el tinglao mezclando estas chorradas que no convirtiéndolo en charlatanería, ¿no? Otra vez. Todo esto que os he contado, o sea, en ningún momento os he dicho que hay extraterrestres ni que los tenemos aquí. Claro. Os digo que por primera vez se van a estudiar desde un punto de vista científico, que es la única manera de estudiar una cosa para saber fehacientemente si es o no es. Nunca se había hecho y ahora se va a hacer. Y eso es lo suficientemente positivo como para que le demos una oportunidad al tema, que yo nunca se la he dado, porque yo he sido bastante escéptico y si queréis os puedo hasta explicar por qué.
pero eso serían otros 5 minutos de charla. Pues me parece, pues para cerrar la charla, José Manuel, porque tampoco te queremos tener aquí toda la noche, aunque yo estaría hablando contigo de estos temas toda la noche, sí que me interesa mucho tu opinión, después de que hayamos hablado del universo, de materia oscura, de teorías, de la posibilidad de alienígenas, de cómo se va a estudiar este fenómeno, sí que me gustaría mucho saber tu opinión al respecto del fenómeno alienígena. Vamos a ver. ¿Tú crees que existen? ¿Cuál es tu postura? A ver, yo estoy absolutamente convencido de que existen. Ojo, estoy absolutamente convencido de que en alguna parte tiene que haber seres inteligentes fuera de la Tierra. Claro. A ver, como decía Chispita en Contact, no sé si habéis visto la película. Sí. Como decía su padre, dice, si no hay nadie, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿No? Es que el número de planetas que hay ahí fuera, solamente en ese 4,5% de universo que está hecho de estrellas y galaxias, son trillones. Algo tiene que haber ahí fuera, claro. O sea, ¿tú crees que es imposible que simplemente por estadística en ninguna parte del universo se haya repetido este fenómeno de la Tierra para tener vida? Exactamente. Dicho lo cual, es posible que alguno haya llegado aquí ahora o en el pasado, pero tengo mis dudas y las tengo por 3 razones, que son las que os quiero explicar. Y las 3 razones son espacio, tiempo y tecnología. Espacio. No hay ninguna manera, que nosotros sepamos, aunque sí hay ideas, para viajar más deprisa que la luz en el universo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que está bien, pero eso quiere decir que el Sol, por ejemplo, que está a 150 millones de años luz, a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pues su luz tarda exactamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Es decir, si el Sol estallara ahora, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta, porque la última luz que emitiera antes de morir tardaría 8 minutos en llegar a la Tierra y todavía le veríamos vivo. Si en lugar del Sol, que está a 8 minutos, nos vamos a la primera estrella más cercana que hay, que resulta que es Alfa Centauri, está a 4,2 años luz. Eso quiere decir que si Alfa Centauri hoy se apaga, tardaríamos 4,2 años en darnos cuenta, porque su luz, la última luz que salió de allí, tardaría 4,2 años en llegar hasta nosotros. Imaginaros que hay un ser inteligente, o muchos seres inteligentes, en Alfa Centauri, que no existe una estrella más cercana, es la más cercana al Sol, la primera estrella, la vecinita de al lado. Es que yo creo que las personas no nos imaginamos realmente las distancias que hay en el espacio. O sea, esta clase de cosas te lo hacen ver clarísimamente. Imaginaros que ahí hay alguien como nosotros y captamos una señal de radio. Hombre, y le decimos hola. Nuestro hola tarda 4,2 años en llegar hasta allí. Alguien lo escucha y nos dicen, hombre, ¿qué tal? El qué tal, otros 4,2 de vuelta. Eso quiere decir que tenemos que estar 8 años al micrófono para decir hola y el otro te dice hola, ¿qué tal? 8 años. Difícil mantener una conversación así. Pero es que os digo que es la primera estrella. Y solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la cual hay 400.000 millones de estrellas, tiene 100.000 años luz. Es decir, si en lugar de en Alfa Centauri, que la tenemos aquí al lado, nos cogemos una estrellita a mediana distancia, no sé, a 10.000 años luz, que sigue siendo cerca, comparado con 100.000, pues hola, 10.000 años, ¿qué tal? 10.000 años. Tendríamos que estar 20.000 años al micrófono para recibir la respuesta de nuestro saludo. Pero es que hay billones de galaxias. La galaxia más cercana a la nuestra, que es la Vía Láctea, es Andrómeda y está a 2,5 millones de años luz de distancia. Hola, 2,5 millones de años, ¿qué tal? 2,5 millones de años de vuelta. Claro. Es decir, el espacio es un gran condicionante. Con nuestra tecnología, solamente para ir a Alfa Centauri, esa que está aquí al lado, a 4,2 años luz, tardaríamos 27.000 años. 27.000 años de viaje. Viajando con nuestra tecnología actual lo más rápido que podemos. ¿Vale? Con lo cual, me parece muy complicado que otras civilizaciones, me diréis, ¿puede haber otras tecnologías? Vale. Mirar en internet una cosa que se llama el motor de Alcubierre. Alcubierre es un físico mexicano
y hizo una teoría estupenda, que es un motor capaz de ir más rápido que la luz. ¿Y cómo lo hacía? Wow. Bueno, pues vosotros habéis visto Star Trek. Sí. Sí. ¿Qué tienen? Tienen una cosa que se llama motor de curvatura. Y Horizonte Final, por ejemplo, también, esta película que también pliega el espacio-tiempo. Sí. Bueno, pues exactamente eso. Entonces, la física, ¿qué nos dice? Imaginaos que el espacio es una hoja de papel. Si tú pintas 2 puntos y tienes que ir del punto A al punto B y trazas una línea a través del papel, no puedes ir a más de 300.000 kilómetros por segundo porque hay una imposibilidad física. Si queréis saber cuál es esa imposibilidad, sabéis que a medida que se acelera un cuerpo, un cohete o un coche, pues cada vez pesa más, cada vez tiene más masa, ¿vale? No es lo mismo que te atropelle un coche a 5 kilómetros por hora que a 150 por hora. Claro. ¿Vale? Tiene a 5 por hora no le pasa nada y a 150 por hora tiene una masa tal que queda hecho un acordeón, ¿vale? Bueno, pues a medida que te acercas a la velocidad de la luz, esa masa empieza a crecer de una manera brutal. Y cuando llegas a 300.000, tiende a infinito. Y cuando llegas a 300.001, necesitas una masa infinita para acelerar 1 kilómetro más. Por eso no puedes. Es decir, si tú vas del punto A al punto B trazando una línea en ese papel, no puedes ir a más, con lo cual está demostrado que no llegas a ninguna parte. Pero si tú coges el papel y lo doblas y haces que el punto A se toque con el punto B, lo pliegas, ya estás y ahí. Se tocan, ya estás ahí, no has violado ninguna ley de la física y has encontrado otra forma de hacerlo. ¿Se puede hacer esto? Alcubierre encontró una forma teórica de hacerlo. Hacen falta unas tecnologías que todavía no tenemos, pero que no es descartable que en el futuro tengamos. Es posible que alguna civilización haya accedido a estas tecnologías. No te digo yo que no, pero bastante raro es. ¿Por qué? Porque luego hay otra cosa que es ¿en cuántos planetas puede haberse desarrollado vida inteligente? Primero, no en todos los planetas hay vida. Nosotros empezamos a conocer planetas fuera del sistema solar en el año 96, que se descubrió el primero, y ahora que estamos en 2023 llevamos ya 5.500. Hostia. Conocemos 5.500 exoplanetas y el número sigue creciendo día a día. De esos 5.500 planetas, solamente hay uno, el nuestro, habitado. Hay algunos candidatos que podría ser que tuvieran alguna forma de vida primitiva, pero todavía no lo saben. Eso quiere decir que la vida sí está en un porcentaje pequeño de esos planetas. ¿Y qué es lo que necesita la vida? Necesita tiempo, que es mi segunda premisa. La primera, espacio, la segunda, tiempo. La vida en la Tierra es muy antigua. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y las primeras formas de vida surgieron casi enseguida, hace unos 4.100, 4.150 millones de años. Eran formas de vida unicelulares, bacterias, células. Sí. Pero es que desde el momento en que surgió, lo digo porque los fósiles de células más antiguos que tenemos tienen 4.780 millones de años. O sea, y eran ya células bastante complejas, lo cual hace pensar a los científicos que tenían antepasados. Con lo cual, estamos en los 4.100, 4.100 y pico millones de años como origen o primera vida en la Tierra, ¿no? Y ha pasado tiempo. Bueno, y eran células, ¿no? Eran bacterias. Durante 3.000 millones de años, desde ese primer momento, lo único que hubo en la Tierra fueron bacterias. 3.000 millones de años es el 75% del tiempo que lleva la vida en la Tierra. Y había bacterias. Solo bacterias, no había nada más que bacterias. Y todas en el agua. En tierra firme no había nada. ¿Vale? Eso quiere decir que todo lo que vino después vino en los 1.000 y pico millones de años después, que ya es un trozo muy pequeño comparado. 3.000 millones de años es un océano de tiempo brutal. Imaginaros que hay una civilización extraterrestre, claro, el universo es muy viejo. ¿Por qué esa civilización tiene que ser civilizada?
tiene que llegar a su nivel tecnológico al mismo tiempo que nosotros. No, ¿Quién nos dice a nosotros que hace 5.000 millones de años, antes de que la Tierra existiera, hubo una civilización extraterrestre que duró? La nuestra lleva... el ser humano moderno, Homo sapiens, tiene 200.000 años, dándole muchísimo margen. Bueno, pues imaginaros que hubo una civilización extraterrestre que duró 500 millones de años. Hola, pero hace 5.000 millones. Es decir, nació, se desarrolló y murió mucho antes de que la Tierra ni siquiera existiera. O que fue hace 1.000 millones de años, cuando aquí no había nada más que bacterias. Claro. La vida, aquí en la Tierra, 3.000 millones, luego empezaron a pasar cosas. Y los primeros animales que puedan merecer ese nombre, que no son más que conjuntos amorfos de células que se reparten tareas, yo me encargo de ver, yo me encargo del transporte, yo de digerir, no tienen más de 500 millones de años, 500, 600 millones de años. Antes no había nada, y eran una especie de babosas pequeñas que se arrastraban por los fondos marinos. Tuvieron que pasar casi 200 millones de años para que empezara a ver algo parecido a peces, algo parecido a criaturas un poquito más complejas, y para que algunos de esos peces sacaran la nariz fuera del agua y empezaran a poblar la tierra firme, o sea, la tierra seca que no era el mar, hace unos 340 millones de años, una cosa así. Y a partir de ahí empezaron a diversificarse. Hubo extinciones, 5 periodos de extinción en los que prácticamente el 80, el 90, hasta el 95% de toda la vida que había en un momento en el planeta se destruyó. Y al final de todo ese proceso, en el último segundo de toda esa historia, sale una especie que es la nuestra, que es la que se convierte en tecnológica e inteligente. Es decir, aunque haya vida por ahí a corrillo, ¿en qué momento la pillamos? Claro. ¿En qué momento? Es decir... Nunca se me había ocurrido esa teoría de la evolución en paralelo, que no tiene por qué ser así, no ni de broma. Claro, puede haber pasado. Donde uno termina, el otro empieza, el otro está comenzando, el otro ya murió hace 10.000 millones de años, claro. También, llevado a los extremos, podríamos ser los primeros. ¿Por qué no? Claro. Podríamos ser los primeros porque está claro que para llegar de la bacteria al ser inteligente, en nuestro caso, han tenido que pasar 4.000 millones de años. Se necesita mucho tiempo para pasar de una bacteria a un señor como Alex o como tú, que están hechos de miles de millones de bacterias y de células individuales cada una, que cada una es un ser vivo, pero que trabajan todas juntas para que tú seas tú y tú seas tú y un perro sea un perro. Hace falta muchísimo tiempo. O sea, ¿en qué punto? O sea, eso es una barrera, sobre todo cuando la vida no es tan común, por lo que nosotros hemos visto. Tenemos 5.500 planetas y solo uno con vida. ¿En qué proporción? ¿Uno de cada cuántos? Aunque sea uno de cada millón, siempre serían muchos millones de planetas con vida. Pero ¿en qué momento está cada uno? Junta esto con lo del tiempo, junta esto con lo del espacio que te he dicho antes y verás que tienes una barrera muy importante. Y la tercera barrera es la de la tecnología. O sea, nosotros utilizamos una serie de tecnologías. ¿Por qué motivo tenemos que pensar que otros, si es que existen, usan las mismas tecnologías que nosotros? Es decir, alguien puede haber desarrollado este plegamiento del espacio y moverse como Pedro por su casa, por las galaxias y por los tiempos. ¿Por qué no? Pero de ahí a pensar que están allí, que nos están vigilando y que encima son tan idiotas que se les estrellan las naves y van los americanos y las recogen, si están tan avanzados que vienen aquí a estrellarse para que los americanos los recojan, vamos a ser un poquito... Claro. O coherentes también. Yo estoy convencido de que sí, pero que el universo es demasiado grande, demasiado enorme en tamaño, en tiempo. Y nosotros tenemos una forma de hacer las cosas. Ni siquiera sabemos cuántos tipos de vida puede haber, porque nuestra forma de vida, sabéis que todos los seres vivos que hay en la Tierra proceden de un único tipo de ser vivo, que es una bacteria que fue la primera que estrenó la característica de la vida hace 4.100 millones de años. Y tiene un nombre, lo han llamado Luca. Como el de la canción, Luca, su nombre es Luca, ¿no? Que es Last Ultimate Common Ancestor, el último antepasado común. Esa criatura estrenó
la característica de estar vivo. ¿En qué se basa esa característica? En ser capaz de utilizar determinadas sustancias químicas para montar un libro de instrucciones capaz de codificar la información de un ser vivo y transmitirlo a la descendencia. Eso se llama ADN. Es decir, el ADN es universal. De esa manera, todos los seres vivos de la Tierra, desde las plantas a las moscas, a los elefantes, a las personas, tienen eso en común. Y lo que hay dentro del ADN, que son genes, ¿vale? Y los genes están enlazados unos con otros y codifican proteínas, que son las que hacen que seamos altos, bajos, que tengamos los ojos azules o verdes, o que tengamos 5 dedos, o 4, o 3, o que seamos cuadrúpedos. Todos son proteínas y genes. Un porcentaje gigantesco es común. ¿Sabéis el ADN de una mosca y el de una persona, qué porcentaje es idéntico? Una gran parte, ¿no? El 80%. ¡Ostras! El 80%. ¿Por qué? En el 20% restante están las diferencias que hay entre una mosca y Alex, que no son muchas, pero alguna hay. ¿No? Todavía alguna tienes. Pero, alguna tengo de mosca. Y a medida que tú vas avanzando, es decir, un mamífero, que es más complejo que una mosca, tenemos casi pues, el 85, el 90%. Y dentro de esos mamíferos, si te vas a un primate y te vas a uno de los grandes simios, que son humanoides, que son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y nosotros, y los bonobos. 5 especies, el 99% del ADN es exactamente el mismo. La diferencia entre un gorila y un ser humano es un 1% de ADN. Un 1%. Exclusivamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la inmensa mayor parte de ese ADN lo estamos utilizando para una cosa que para nosotros es muy común, pero que es estar vivo. O sea, estar vivo necesita de un montón de información y la misma información de la mosca, del abejorro, de la serpiente, de la jirafa o del ser humano. Por eso tenemos tanto ADN común, porque la utilizamos para estar vivo. Si lo pensáis, estamos hechos de átomos, de hidrógeno, de calcio, de carbono, de tal, pero estamos vivos. Claro. Vivos. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto? Si tú coges todos los materiales, los minerales de los que está hecho un ser humano y los colocas encima de una mesa, pues tendrás unos montoncitos de calcio, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de hierro, Vale, pues ahora mezcla todo eso y hace un ser humano. ¿No te sale? No, es imposible. No, que te va a salir. Vale, claro. Bueno, pues es que, ¿dónde está la diferencia entre ese montón de química inorgánica y una que está viva? Tenemos criaturas aquí en la Tierra que están en la frontera. O sea, están medio vivos y medio no. No hay ningún científico que sepa decirte si un virus está vivo o no. O sea, un virus es una criatura que no sabemos decir. Hace cosas de vida, pero no. También hay otros mecanismos de replicarse que no se basan en el ADN, como por ejemplo la cristalización, los copos de nieve, que son cristales perfectos. Un cristal creciendo no lo hace con ADN. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que si hay alguna forma de vida por ahí fuera, esté, 1, basada en el carbono y 2, basada en un sistema de información universal que es el ADN? ¿Por qué no puede estar basada en el silicio o basada en el ácido sulfúrico, que tiene muchas posibilidades, por cierto? ¿Por qué no tiene que tener una química totalmente distinta a la nuestra? ¿Por qué no alguna de nuestras naves por ahí que están programadas para buscar la vida solo la que nosotros conocemos? Podría haberse ya topado con una forma de vida completamente extraña y no darse cuenta porque sus instrumentos no están calibrados para darse cuenta de eso. Claro, o sea, es lo típico de que no puedes recibir las respuestas que buscas si no sabes hacer la pregunta adecuada. En este caso tal vez no sabemos localizarlo. Me recuerda un chiste que había en una noche muy oscura, volvía Pepito a su casa completamente borracho, ¿no? Y lo que hacía es que estaba todo oscuro y lo que hacía el tío era dar vueltas alrededor de una farola, ¿no? Y se le acerca un tío y le dice:
oye, ¿qué haces dando vueltas a la farola? Y dice, jo, es que he perdido las llaves y como no encuentro las llaves, pues no voy a mi casa y no sé qué. Dice, ¿solamente las buscas aquí? O sea, no pueden estar en cualquier otro lado. Dice, sí, pero aquí es el único sitio donde hay luz. Pues nosotros, exactamente igual. Nosotros somos ese señor. Somos Pepito. Somos Pepito, el borracho intergaláctico. Sí, sí. Efectivamente. A ver los hilos, seguramente. Sí. Pero de ahí a que los tengamos aquí por casa. Claro, efectivamente. Pues yo, José Manuel, te quiero hacer una breve pregunta, que de hecho me la ha hecho mi padre, o sea, no es mía, me la ha hecho mi padre, me ha dicho, hazle esta pregunta a José Manuel antes de... Espero que no sea lo que me estoy imaginando. Es que creo que sí que es lo que tú te estás imaginando, pero yo te lo voy a hacer y tú contestas en la brevedad de lo que quieras. Yo no me imagino nada, pero voy a sentarme a escuchar. Es que esto lo han hablado entre los dos ya y José Manuel tiene una postura... En fin, me dice... Pregúntale a José Manuel, de mi parte, si está de acuerdo o no con la hipótesis de los antiguos astronautas, también conocida como hipótesis de paleocontacto. Los defensores de esta hipótesis, los Anunnakis, me dice, los defensores de esta hipótesis sostienen que los seres humanos somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres y que estos seres de otros mundos son los responsables de las grandes construcciones megalíticas de la antigüedad que hay en la Tierra. Yo sé qué opinión tiene. Pirámides y todo esto, ¿no? Claro, es bueno. Ahí habéis hablado entre los dos. Oye, yo solamente necesito una cosa, alguna prueba de que eso es así. Nada más. Solamente necesito. Entonces ya me creo todo. Me creo cualquier cosa. Hasta los Anunnakis de tu padre. Él lo hace solo para meterse conmigo, ¿sabes? Lo hace por eso, yo lo sé que lo hace por eso. Pero, a ver, no es necesario, o sea, no es necesario todo eso, ¿no? Hay algunas teorías muy bonitas que dicen que estamos dentro de un programa, que vivimos dentro de una simulación, o que el universo es un holograma. Pero claro, eso es casi religión, ¿no? Porque estás dejando tu existencia en manos de un ser superior del cual tú no sabes nada y que está jugando contigo y marcando las reglas de tu pecera, llamémoslo así, y él te mira y cuando quiera te pega una patada y te tira por la taza del váter, ¿no? No, sí, como los ingenieros de Prometheus, ¿sabes? Fijaros en una cosa. Solamente esta noche, charlando con vosotros, hemos arañado algunas de las cosas que el ser humano es capaz de hacer. Y fijaros desde dónde lo hace. Desde un rinconcito absolutamente perdido en la parte externa de una galaxia, que no es más que un punto entre billones de galaxias y que es absolutamente invisible. No la Tierra, sino la galaxia entera en la que vivimos. Y desde aquí, solamente utilizando nuestro cerebro y nuestra imaginación y buscando pruebas de cada paso que damos, hemos sido capaces de hacernos una idea de una cosa infinitamente más grande que nosotros. Y con todos los fallos, las limitaciones que tenemos, poco a poco nos vamos acercando a más conocimiento. Algo tenemos que tener, ¿no? Digo yo. Yo creo que sí. Pues con esa reflexión final, José Manuel, aunque ya te digo que nos tiraríamos horas hablando contigo de estos temas, te vamos a despedir, vamos a dejar que bebas agua. Estoy preocupado porque lo ha dicho está en el chat. Dice, lleva 2 horas sin beber agua este hombre y eso... Por favor, juégate un poco la garganta. Oye, ha sido de verdad... 2 horas llevamos. 2 horas, a mí parece se me han pasado, te lo prometo, como si fueran 5 minutos de charla tomando un café. Ha sido fascinante y como tú dices, solo hemos arañado algunos temas. Te agradezco de verdad, de todo corazón. Ha sido un disfrute hablar contigo de estos temas y bueno, estás invitadísimo para otra futura ocasión. Siempre que quieras aquí volver con esto, estarás, bueno, esta es tu casa. Cuando quieras, Javi, cuando quieras. Y Alex, tío, un abrazo como siempre, hermano. Ha sido increíble tenerte aquí e increíble que gracias a ti haya podido realizarse este programa. Eres muy grande. Ha sido maravilloso, ¿eh? Yo me lo he pasado fenomenal. Un beso, Alex, y encantado de conocerte, Javi. Y he estado muy cómodo y muchísimas gracias por invitarme. Pues lo principal es que hayas estado cómodo. Además tenías muchos de tus seguidores, de tu grupo, los tienes por aquí en el chat apoyando y animando a tope, así que ha estado genial. Gracias a todos los que habéis estado viendo el programa. Os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente botella del misterio y en lo que surja por aquí. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.